¿Te ha pasado alguna vez que quieres hacer alguna cosa y por lo que sea no terminas haciéndola? ¿O la empiezas a hacer y la dejas a medias? ¿O a veces sientes que tu manera de ver las cosas o plantearlas es una manera, pero luego terminas diciendo y haciendo otras cosas y ahí creas conflicto, sea con otras personas o contigo mismo? ¿Te has planteado qué es lo que puede haber detrás de todo esto? Acompáñame en este episodio y vamos a indagar un poco más acerca de por qué pasan estas cosas, qué patrones hay ahí detrás y luego después de qué manera poder como ir identificando estos patrones y luego también ponerles remedio. Entonces, acompáñame en este podcast y lo vamos a ver. ¿Por qué siento que no encajo en mis relaciones? ¿Cómo puedo dejar de repetir los mismos patrones? ¿Hay otras formas de relacionarme que me llenen? Quiero sentir paz y amor conmigo y quien me rodea. Si sientes que resuena en tu interior, entonces este es tu espacio. Un espacio para interiorizar y descubrir tu esencia, para cuestionar juntos cómo relacionarte en coherencia contigo y con los demás, y así poder transformar tus relaciones en relaciones conscientes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida de nuevo en este podcast acerca de relaciones conscientes. Esto va de relaciones conscientes. Entonces, lo que quería comentarte, sobre todo en este episodio, es aparte de una pequeña como variación que voy a ir haciendo con los podcasts, con los episodios en estos próximos. Va a ser que voy sobre todo a enfocarme más a un tema en concreto, porque la otra vez en los otros episodios estaba como divagando demasiado y entonces, bueno, pues como que de alguna manera como que quiero como poner como más foco acerca de una cosa en concreto. Seguramente dirás, claro, es que todos los podcasts precisamente son por esto, ¿no? Para eso, cada episodio, pero bueno, mira, digamos que de alguna manera como que lo que me había pasado, y ahí de hecho lo que te comentaba en el primer episodio, ¿no? Que sería como que iba a ir aprendiendo, pues, sobre la marcha también, ¿no? Contigo, pues, escuchándome. Entonces, bueno, pues simplemente es esto, o sea, ahora voy a ir como más enfocado a distintos puntos, ¿no? Y entonces a ello, pues, bueno, pues puede ser que entonces que allí pues sean como más cortos o más largos o depende cómo. Va a ir también un poco en base a cómo me vaya sintiendo y también depende de lo profundo que vaya como indagando acerca de los temas que, bueno, que vayamos tocando. Entonces, el tema de este episodio es acerca de los conflictos internos. De hecho, no sé si alguna vez has tomado atención, si sientes como alguna cosa que se remueve dentro de ti y no sabes muy bien qué es, o a veces, incluso no has tomado quizá la atención de si realmente esto te está afectando y hasta qué punto te está afectando. Entonces, bueno, de hecho de alguna manera es como una introspección que yo en su momento hice y me di cuenta acerca de como, bueno, distintos conflictos, distintas incoherencias también internas, ¿no? Que de alguna manera es como que cuando tú tienes una manera de ver las cosas, pero luego por lo que sea actúas de otra manera y así, ¿no? Hay como esa incoherencia, ¿no? De alguna manera se pueden como generar como bueno, estos conflictos internos. Entonces, de hecho, hace, bueno, pues unos años, de hecho, incluso antes de ponerme más acerca de relaciones como, por ejemplo, desde una perspectiva de poliamor o anarquía relacional o, bueno, distintos tipos de relaciones, ¿no? Es como que paralelamente estuve como observando acerca de estos conflictos que yo mismo sentía dentro, ¿no? Era como que, buah, siento que por lo que sea quiero esto, pero no lo termino haciendo, ¿no? Y esto me creaba un conflicto dentro. Pero ya no solamente el tema de quiero hacer esto y no lo hago, sino a veces como que pienso una cosa o creo que, o sea, por ejemplo, mis ideales o la manera de pensar o lo que sea es una y entonces termino haciendo y actuando de otra manera. Y a veces esa manera de cómo se termina actuando, ¿no? O sea, como el resultado, de alguna manera, ¿no? Muchas veces es como que va bastante en función de, pues incluso como
creencias y miedos, sobre todo miedos internos también, ¿no? Es como heridas internas que tenemos desde pequeños o incluso a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es como que traumas que han ido apareciendo y entonces estos crean como patrones y luego después por lo que sea, imaginamos que queremos hacer algo, pero por lo que sea nos aparece un miedo o nos aparece alguna cosa, ¿no? Que nos hace como bloquearnos, ¿no? Y entonces no terminamos haciendo lo que realmente nos gustaría o lo que realmente como va más en coherencia con lo que nosotros pues sentimos y pensamos y creemos que es lo correcto o así, ¿no? En base a nuestra experiencia, nuestra propia experiencia. Entonces, claro, una de las cosas que es muy interesante, al igual que lo que comentaba acerca de, o sea, en anteriores episodios, es sobre todo cómo escucharse, ¿no? Es como tomar atención de cómo me estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué es lo que se me está moviendo por ahí dentro? De hecho, por ejemplo, pues muchas de las veces que terminamos tomando una decisión acerca de algo, y sobre todo es una decisión bastante, digamos, como impulsiva o digamos una decisión como que no sea como procesado bastante, o sea, que no se haya como observado y procesado en la mente, ¿no? Sino que es como algo más inconsciente, ¿no? Algo más como que viene desde nuestro adentro, ¿no? Desde nuestros adentros y entonces es como que nos sale como de manera automática. Entonces es interesante sobre todo ver esos patrones, ¿no? Que se van de alguna manera repitiendo y que nos llevan a terminar actuando de estas maneras, que precisamente no están en coherencia con lo que realmente pensamos o sentimos, ¿no? De alguna manera. Entonces el tema está en poder como observar a ver qué es de alguna manera qué es lo que se nos está moviendo. Por ejemplo, no sé, podríamos decir, yo qué sé, imaginamos que queremos hacer alguna cosa. Esto ya no es solamente desde una perspectiva de relaciones también, sino que incluso también de la vida misma, ¿no? Imagínate que tú quieres hacer una cosa en concreto y luego por lo que sea, pues sabes que si tienes que hacer eso, tener que atravesar como un proceso como que al fin y al cabo allí hay como un miedo, ¿no? Un miedo como atado a lo que tú vayas a querer hacer. Imagínate si es por lo que sea, pues un trabajo y sabes que ya no estás cómoda allí, no te sientes bien y quieres salir de allí. Entonces, claro, es como que, vale, yo sé lo que quiero hacer, pero por lo que sea me da miedo, sea porque luego después no voy a tener un ingreso o porque en el momento que vaya a decirle al jefe o al encargado o quien sea que me quiero ir, entonces quizá ahí va a haber un conflicto y es como que esos, de alguna manera, esos patrones también que vamos repitiendo, y de hecho a mí también me ha pasado mucho, es como, de alguna manera, a mí lo que me ha pasado muchas veces ha sido como intentar evitar como un conflicto. Entonces es como que muchas veces cuando decimos algo, o no, mejor dicho, o sea, muchas veces cuando no decimos algo, si observamos en el fondo, puede ser que se den, aparte de otras cosas, ¿no? Pero sobre todo una de las cosas es como el, el miedo a cómo la otra persona vaya a reaccionar, de alguna manera, eso se podría decir que sería lo primero que vemos, pero realmente no es cómo vaya a reaccionar esa persona, ¿no? Sino es cómo nosotros nos vamos a sentir en base a esa reacción. Si, por ejemplo, esa persona ha reaccionado de una manera, pues, violenta o de alguna manera nos hemos sentido rechazados acerca de la reacción, entonces realmente lo que estamos evitando de alguna manera es como sentir ese rechazo de alguna manera, ¿no? Es como que, vale, yo sé que quiero, pues, salir de este trabajo o lo que sea, pero por lo que sea, pues, si lo hago, voy a sentir como ese rechazo de esa persona en el caso de que me diga ostras, pues no, pues yo qué sé, lo que sea, ¿no? Digamos. A ver, intento poner otro ejemplo, que quizá este no se termina de entender mucho. Entonces, yo, por ejemplo, en una relación que me pasó en su momento, estaba yo viviendo precisamente en Francia y luego después en el momento de marcharme, bueno, o sea, en su momento, digamos que sentí como una sensación de que yo ya no hacía nada más allí, era como que ya había terminado un poco mi aprendizaje o lo que tenía que haber, o sea, lo que tenía que vivir allí en Francia. Entonces, yo dentro de mí algo sentía como que ya está, como que tenía que marcharme, ¿no?
Y entonces ahí fue, primero, depende de cómo, o sea, primero de todo fue como aceptar lo que yo estaba sintiendo y luego después de haber aceptado, de haber como identificado de, vale, sí, de acuerdo, veo que tengo que marcharme, veo que siento que ya no estoy cómodo aquí y no porque pues con la persona que estaba en aquel momento no me sintiera cómodo o lo que sea, simplemente porque sentía que ya se había terminado aquel momento. De hecho, fue un proceso de observación y darme cuenta de esto, o sea, fue un proceso. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso de alguna manera? Yo le tenía que decirle a mi pareja de entonces, ¿no? En plan de, mira, estoy sintiendo esto, siento que ya no tengo que estar más aquí. Y claro, ahí, pues de alguna manera, como yo sentía como ese miedo, ¿no? A cómo ella pudiera reaccionar y luego después yo quizá pudiera sentir como de alguna manera es como que yo que sé, una de las cosas que podía haber pasado, de hecho, pues de alguna manera pues sí que se dio, pero bueno, es aquello que vas hablando, ¿no? Y es en plan de, ¿qué es? Porque ya no me amas, ya no me quieres y tal, ¿no? O ya o has encontrado otra persona, o no sé, es como que, ¿por qué, no? Y de alguna manera es como que, vale, pues puedes sentir como ese conflicto, ¿no? Y de alguna manera yo intentaba como huir de ese conflicto. Pero claro, al huir de ese conflicto y volviendo otra vez a lo que estaba comentando al inicio de los conflictos internos, en el momento en el cual yo le hubiera dicho esto, ahí ya hubiera habido un conflicto, ¿no? Entonces, si yo por lo que fuera, entonces yo no lo quisiera decirle esto para evitar ese conflicto que me iba a venir, ¿no? Entonces, claro, a la vez yo no estaba creando, o sea, de alguna manera no se estaba dando la posibilidad que hubiera ese conflicto de decirle a ella y luego después hubiera ese debate, ese diálogo de acerca de por qué sentía yo tener que marcharme. Entonces, de hecho, durante unos días estuve simplemente callado, no decía nada porque de alguna manera como tenía ese miedo a decirle. Pero luego después, esto me provocó después como que había como una resistencia interna o sentía como algo que no estaba como, sentía como un conflicto, ¿no? De hecho, es precisamente esto lo que comentaba. Y entonces, de alguna manera, era como que eso que yo sentía dentro de mí me generaba como un malestar, ¿no? Me generaba como que no estaba bien yo, como que estaba como más irritable, estaba como... De hecho, me acuerdo que me preguntaban en plan de, ¿qué te está pasando, no? Te veo raro. Y de alguna manera, pues, aunque se haya podido como esconder o no esconder, lo que sea, claro, había ahí ese, como ese choque, ¿no? Ese como de alguna manera como que quería hacer algo, pero no lo hacía. Y entonces ahí como esas dos como direcciones, ¿no? Como que de alguna manera chocaban y ahí es donde estaba, ¿no? El que venía a ser el conflicto. Entonces, de alguna manera, o sea, aparte de esto que estaba comentando, ¿no? El tema de no decirlo y así, ahí también fue el aprendizaje este de, vale, lo tengo que decir y que sea como tenga que ser, ¿no? Y de hecho me acuerdo que finalmente cuando, después de haberme dado esas vueltas en la cabeza de todo lo que estaba comentando hasta ahora, cuando de alguna manera como que puse aquí, como que de alguna manera como lo calmé, ¿no? Y dije, venga, va, pues tengo que decirlo, ¿no? Sobre todo para poder salir como de esa intersección, ¿no? De ese problema interno que estaba sintiendo, ¿no? De que quería decirlo, pero me daba miedo, ¿no? Entonces, cuando realmente, finalmente lo terminé diciendo, como que, como me relajé, ¿no? Y de alguna manera ese conflicto desapareció. Sí que luego después eso se podía dar a otro posible conflicto, pero entonces era como que, bueno, vamos a tratarlo cuando toque, allí, en aquel momento, ¿no? No previamente o así. Es también un poco en relación al tema de suponer y todo esto, que esto ya, bueno, voy a hablar esto más en otro podcast acerca de qué es lo que implica el tema de suponer y también, bueno, pues problemas que pueden haber y así también. Entonces, de alguna manera, como que fui observando el tema este de estos pequeños conflictos que a veces, o sea, a veces pueden ser pequeños, a veces pueden ser enormes. Esto también depende un poco de cada persona, ¿no? Y también depende del conflicto. Entonces, sobre todo, lo que es muy interesante es poder como observarlo, poder traerlo en la conciencia, poder traer, como de alguna manera como darse cuenta de esto y luego después a partir de aquí pues poder tomar cartas sobre el asunto y poder de alguna manera pues decirlo de la manera también más asertiva posible
a la persona o a las personas que estén implicadas y de esa manera, primero, sacarte tus propios conflictos internos y luego después, de alguna manera, pues que las otras personas puedan saber también qué es lo que te se está moviendo por dentro, porque de alguna manera es esto que comentaba acerca de ella. Era como que me había visto que había algo ahí como que se movía dentro de mí, ¿no? Y de alguna manera era como que, en plan de, ostras, siento que te está pasando algo, ¿no? Dímelo, ¿no? Luego, esto por una parte. Luego después otros conflictos internos que podrían ser, serían, por ejemplo, tú sabes que por lo que sea estás haciendo algo, digamos, malo o algo así, o algo que de alguna manera podría como perjudicar a otras personas, pero luego después, por lo que sea, pues hay algo que, aunque tú sepas que esto está mal, sabes que si terminas haciendo esto, hay algo dentro de ti como que crea un conflicto. Entonces por eso terminas no haciéndolo, de alguna manera. Es que no sé muy bien cómo explicarlo en este caso, pero sí que es verdad que, o sea, a veces como hay estos pequeños conflictos, ¿no? Que al momento de relacionar, de realmente, cuando te das cuenta, porque, o sea, al fin y al cabo esto es cuando observas esto, lo traes en el consciente, te das cuenta, ¿no? Desde una perspectiva esta como que, vale, lo observas y te das cuenta, muchas veces no te en coherencia, que es precisamente lo que estaba ahora mismo comentando, que seguramente cuando lo vas a escuchar es en plan de dices, hostia, esto es muy raro, ¿no? Lo que me estás comentando. Entonces, es por eso precisamente que en el momento de observarlo y darte cuenta de que estás como haciendo algunos patrones o que estás pensando que sabes que estás haciendo algo que no es de todo coherente o que no está bien o lo que sea, pero continúas haciéndolo, ahí al fin y al cabo también hay un conflicto, porque de alguna manera es como que, ostras, quiero hacer esto, pero no lo hago, ¿no? Y de alguna manera es como que poder como reconocer los conflictos y entonces ahí empieza el proceso de resolverlos. El proceso de darse cuenta de, vale, entonces si no estoy viendo esa coherencia, entonces, ¿qué yo puedo hacer para poder como encaminarme, ir hacia esa dirección en la cual yo me sienta cómodo en base a lo que yo pienso y lo que también termino haciendo, ¿no? De alguna manera. Entonces ahí viene un poco toda esa parte de los conflictos y cómo de alguna manera como ir como disolviéndolos, ir como resolviendo esos conflictos. Otro conflicto también, de alguna manera, que incluso a veces aún me está pasando, a veces, que sobre todo me cuesta el tema como de levantarme temprano, de alguna manera, ¿no? O más temprano de lo que me gustaría, ¿no? Digamos que si a una hora tienes que estar en un sitio, pues poderte levantar más temprano o por lo que sea, pues yo qué sé, pues sea por el motivo que sea, pues está la parte esta de poderte levantar, ¿no? Entonces, por lo que sea, pues no has terminado de hacerlo, sea por lo que sea por pereza, sea por X motivo, sea por lo que sea. Porque a veces, muchas veces, sabes que si te levantas y tienes que hacer algo, quizá te viene como esa pereza de no levantarte simplemente para no hacer esa cosa, ¿no? Sea porque tienes que ir a trabajar, sea porque tienes que hacer alguna tarea que por lo que sea no te gusta, o porque tienes que ir a ver una persona y no te apetece ir a ver a esa persona. Entonces, de alguna manera es como que al momento de darte cuenta de precisamente lo que estaba comentando o de ese posible conflicto, entonces cuando te empiezas a abrir a poder como resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería como darte esta perspectiva acerca de, bueno, estos conflictos que muchas veces no vemos pero que están allí y entonces cuando empezamos a darnos cuenta de esos conflictos y nos podemos empezar a observar es cuando nos empezamos a abrir a esa posibilidad de poder como salir de ese patrón, salir de esa como de alguna manera como conducta e incluso de alguna manera personas podrían comentar que sería como tóxica o algo así, que de esto ya voy a hablar también en otro episodio acerca de la toxicidad de personas, relaciones o lo que sea, que también estoy vaya temor con todo esto. Entonces, bueno, simplemente lo que quería era como, de alguna manera, si podía como ayudarte a darte cuenta de, o sea, a que des cuenta de alguna de estos patrones que quizá puede ser que te pasen en tu día a día. De hecho, yo una de las cosas que aún estoy haciendo es, estoy continuamente observando, ir viendo estos patrones, ¿no? Y de alguna manera, pues ir como digamos, enfrentándolos o de alguna manera como observándolos
y tomando cartas en el asunto y decir, vale, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era esto. Espero que te haya ayudado y bueno, pues para cualquier cosa nos podemos ver en las redes sociales, allí pues puedes comentar y entonces te voy a ir contestando. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, un abrazo. Hemos llegado al final del episodio y quiero agradecerte el tiempo que le has dedicado. Deseo que haya resonado algo en ti y que te hayas abierto a escucharlo. Precisamente comparto este contenido para personas que les guste reflexionar. Exacto, personas como tú. Recuerda que solamente soy tu espejo y esto te ayudará a despertar distintas emociones que están dentro de ti. Mi intención es que te replantees situaciones que quizá nunca te habías imaginado o encontrado anteriormente. Espero que te haya sido de utilidad y si no, ningún problema, simplemente desecha la parte que no te sirva. Comparte el episodio con quien sientas que le puede ayudar y si te apetece escuchar más reflexiones y filosofadas, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita para que recibes un aviso en cuanto suba un nuevo episodio. También puedes ver los recursos nuevos que voy poniendo disponibles en albertpi.com/podcast. Un abrazo profundo y nos vemos en el próximo episodio.